Bendiciones, amados hermanos, queridos amigos, hijos del Espíritu. Gracias. Los bendecimos grandemente y damos gracias a todos los hermanos que escriben, que felicitan, que nos bendicen. Cuán agradecidos estamos. Aquellos que nos aman, los bendecimos. Y a los que nos maldicen, los bendecimos. Y a los que no nos aman, los perdonamos y los amamos. Precioso de todo corazón. Es maravilloso, es lindo poder compartir con ustedes todas las semanas, día por día, tanto a través de los programas regulares en televisión y tanto las enseñanzas que impartimos a través de nuestro canal de Ricardo Reyes, canal Ricardo Reyes, no por Ricardo Reyes, sino porque Dios nos da la oportunidad de poder dar nuestros corazones a impartir las enseñanzas y rogamos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Que haya restauración de corazones y que haya paz en vuestros espíritus. Es maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir unas enseñanzas y vamos a compartir en la lectura también para poder recordar, porque uno por más que escriba y recoja y ponga, se olvida. Entonces queremos ser específicos en lo que Dios nos ha revelado y nos ha dado para impartirle a ustedes y que ustedes disfruten y gocen las enseñanzas. Maravilloso. Van a recibir un poder. Queremos compartir lo que es la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia primitiva, la iglesia que fundara Jesús. Y si seguimos la marca y los fundamentos que Cristo nos deja y nos ha dejado, vamos a levantar iglesias maravillosas. Quiero que se levanten líderes poderosos, genuinos, verdaderos, que puedan enseñar y armar, plantar una iglesia sobre la plataforma de Cristo, sobre la roca, una iglesia apostólica. Y apostólico es enviado. El hecho de que usted oiga apóstol, no lo rechace, no. Es lo que Cristo fundó y envió. Y al ser enviado, pues el nombre que lleva es apóstol. No es un título, es un manto. Es algo muy bíblico y algo que el Padre envió. Y al enviarlo es apostólico. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de iglesias, son enviados. Están los que administran, están todos los ministerios y aún más ministerios se vienen desarrollando en la dimensión apostólica. No es un invento de nadie, es completamente bíblico. Y debe usted de aprenderlo y ponerlo en práctica. Amados, no podemos crear otra doctrina sobre la doctrina que Cristo ha establecido y lo que Él ha enseñado. En griego la palabra primero es protón, que significa primero en el tiempo, lugar, orden o importancia. La iglesia de Jerusalén encaja en esta definición. La iglesia de Jerusalén fue la primera en el tiempo, lugar, orden e importancia. Todas las iglesias en el libro de los Hechos fueron apostólicas.
porque ellos fueron fundadas por o tuvieron la presencia de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de los 12, si usted cuenta con Matías, quien fue escogido para reemplazar a Judas Iscariote. Por causa de sus ministros, esta iglesia llegó a tener una fuerte dimensión apostólica y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía sobre ello temor toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo días tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Partiendo el pan, alabando en todo tiempo. Yo quiero decirte que uno de los ministerios más poderosos es la alabanza. Esa es la diva de Dios de alabar en todo tiempo. Estés enfermo, no te quejes, alaba, clama a Dios, agradece y exáltalo aún en la enfermedad. Si tienes necesidades financieras, alaba a Dios, alábalo en todo tiempo y te va a dar poder y autoridad. La alabanza, cuando tú alabas, Él habita en medio de esa alabanza. Y esa alabanza te fortalece. El diablo no puede pelear ni derribar a un hombre o a una mujer que alaban en los diferentes tiempos, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de hambre. Alabar a Dios te da fortaleza, te da poder, te da autoridad. Eso es muy importante, tener esa capacidad de alabar. Óyeme bien algo poderoso. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón y alababan, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Una determinación, aprende eso. No te quejes. Hay personas que viven con una queja continua, consistentemente, aún habiendo recibido bendiciones antes de las quejas. En vez de alabar, alabo a Dios porque estoy vivo o estoy viva. Alabo a Dios y exalto al Señor porque siento su presencia. ¿Por qué Dios tiene que presentarse y hacerse sentir contigo? Él no necesita hacer eso, pero Él te glorifica y te alaba, porque Él mismo alaba tus movimientos, alaba tu agradecimiento y alaba tu fe, alaba tu consistencia, alaba tu pasión, alaba las victorias que Él mismo te envía. Y eso es un hecho maravilloso. La lista de este pasaje escritural muestra algunas de las características de la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia que alababa, era una iglesia que vivía encendida en la presencia de Dios, encendida del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Si desmaya y todo el mundo todo el tiempo está triste o decaída o decaído, no es gloria y honra a Dios. La gloria y la honra a Dios
es alabarlo en todo tiempo, haya o no haya. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza apostólica provee los fundamentos y debe estar en la vida de cada creyente. Las iglesias apostólicas son conocidas por su sana doctrina, la cual está basada en la palabra de Dios. El pueblo apostólico tendrá una sana doctrina. Y yo quiero que entiendas que la sana doctrina no es simplemente no ponerte pantalones, no ponerte aretes, no pintarte, no decorar tu rostro. Necesariamente eso no es la sana doctrina. La sana doctrina es vivir en el fundamento, vivir en lo que Cristo enseñó, en la delicadeza de la doctrina cristocéntrica. Eso es la sana doctrina. Vivir con la doctrina cristocéntrica, con el arropado de la unción de Cristo, porque Cristo es la unción. Ese es el significado. Unción. Cristo es unción. Y vivir y comer y hablar la palabra de Dios correctamente es ser un gran intérprete de Jesucristo. Vivir en la sana doctrina es vivir en la interpretación de Cristo, en la interpretación de caminar, hablar, mirar, amar como Cristo hacía las cosas. No imitarlo, sino serlo, practicarlo, interpretarlo y hacer la interpretación a la excelencia como la hacía Cristo. Es maravilloso. Te voy a dar unos puntos, ve anotándolo. Este es el punto número 1, te lo repito nuevamente. Los creyentes perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza apostólica provee los fundamentos y debe estar en la vida de cada creyente. Las iglesias apostólicas son conocidas por su sana doctrina, la cual está basada en la palabra de Dios, en el hablar, en el andar de Cristo. En el pueblo apostólico tendrá una sana doctrina. Punto número 1. Sana doctrina, tu corazón sano, tu espíritu sano, tu mente sana, tu andar sano, tu hablar sano, tu conducta sana. Un hombre, una mujer de alabanza, que alabe, que exalte a Dios, que esté siempre reconociendo los atributos morales de Cristo, reconociendo los atributos morales del Dios vivo, reconociendo la conducta y los atributos morales del Espíritu Santo. Y que seas ese intérprete del Espíritu Santo, que seas ese intérprete de Cristo, que seas ese intérprete de Dios. Hagas las cosas tal y como Cristo la hacía. Haga la cosa tal y como el Espíritu Santo la hace. Haga las cosas tal como el Padre Celestial las hace. Segundo punto, comunión. Comunión. De acuerdo en la doctrina, de acuerdo en la conducta, de acuerdo en el vivir. Y ese punto número 2 dice, comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa asociación, participación y comunión. La dimensión apostólica produce participación de los creyentes cuando están juntos y tienen comunión unos con otros. De acuerdo, no hay discusión, no hay contradicción, están caminando en el mismo fundamento, están caminando en las mismas enseñanzas de Jesús, están caminando en lo que es el decir, el hablar, en la atmósfera, la conducta, en el Espíritu Santo. Eso es comunión. Por eso la palabra dice que andemos en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, no es a fingir. Usted va a andar en el Espíritu, usted se va a sumergir y se va a arropar y se va a llenar del Espíritu Santo. Y donde quiera que vaya, ande en esa interpretación, en esa conducta, en esa comunión con el Espíritu Santo. Y desde luego, como Cristo dijo, yo en ello
que andemos llenos del Espíritu de Cristo, porque Él está en nosotros. Punto número 3, partimiento del pan. Había servicios de comunión. La Santa Cena del Señor fue una parte vital de esta iglesia. Esta iglesia vivía en comunión. Santa Cena todos los días. La Santa Cena era traer a los hambrientos, traer a la iglesia a comer juntos, todo en una comunión de alimentación, no solo alimentación de los alimentos materiales, sino alimentación de la palabra, alimentación del Espíritu Santo y desde luego comer en comunión alimentos para el físico. Era maravilloso, oraban, celebraban y alababan juntos y tenían una comunión de común acuerdo para así alabar y glorificar a Dios. Nunca olvidaban la alabanza. Punto número 4. Oraciones. Las reuniones de oración también fueron una parte de vital de la iglesia. La unción apostólica derrama una fuerte dimensión de oración en la iglesia local. Por eso la iglesia apostólica es una oración fuerte. Orad sin cesar, dijo Jesús. Y la iglesia tenía la doctrina, la enseñanza de orar consistentemente, de orar por todas las cosas, los pueblos, las familias y las necesidades que habían, y orar ante el Padre para mantener una conexión estable y poderosa con el Padre Celestial, que es el que inyecta la palabra, el que inyecta y envía el Espíritu Santo a estar contigo, a compartir contigo. Es muy importante, amados, tener esta costumbre. Es algo maravilloso. La unción apostólica derrama una fuerte dimensión de oración en la iglesia local. Acuérdate de eso. Tiene que orar. La oración es sumamente importante, vital, alimenticia, conexión con el Padre, conexión con el Espíritu Santo, conectado a Jesucristo. Punto número 5. Temor. Se trata del temor reverencial del Señor. La versión Living Bible dice: un profundo sentido de reverencia estaba sobre todos ellos. Hechos, capítulo 5, verso 11. Te voy a entregar esta palabra. Escríbela, búscala en tu Biblia, estúdiala. Te voy a dejar estudiar para que empieces a recibir en ese momento la presencia del Espíritu Santo y empieces a sentir la llenura de Jesucristo dentro de tu vientre espiritual. Ese temor es un temor reverencial, no es un miedo, es un temor reverencial para mantenerte conectado con el Espíritu Santo, conectado con el Padre, conectado con el Hijo, y así pueda ir creciendo espiritualmente y pueda ir creciendo Cristo en tu lado. Estamos anunciando un retiro, un encuentro, la muerte del yo. Es muy importante aprender a matar ese yo, a echar esa vieja criatura fuera y darle lugar a la nueva criatura, el nuevo tú. Pero ese nuevo tú tiene que venir acompañado de la presencia, de la llenura de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, y a tu lado siempre estará el Cristo glorioso. El Cristo caminará contigo en todo tiempo, y ese Cristo va a estar siempre al lado de tu espíritu. Ese Cristo va a estar con esa nueva criatura al lado tuyo, y cuando ande y camine y hables, va a hablar Cristo por ti, porque Él es quien clama: Abba, Padre. El que está dentro de ti, Cristo Jesús, y la nueva criatura va a crecer arropado, abrazado por el Espíritu Santo, y te va a llenar el Espíritu Santo junto con Cristo, y va a estar Cristo en ti, y la interpretación de Cristo en tu vida va a ser excelente, perfecta. No va a ser una imitación, va a ser el mismo Cristo que va a hablar a través de ti. Punto número 6. Señales
y maravillas. Esto subraya la dimensión de milagros del ministerio apostólico. Señales y maravillas fueron parte de la iglesia apostólica. Señales que testifican, son los frutos que testifican la dimensión que hay de ti, que hay en ti del Espíritu Santo. Punto número 7. Los creyentes estuvieron juntos y tuvieron todas las cosas en común. Otra característica de la iglesia de Jerusalén fue la unidad de propósito y de mente. Cuando la iglesia aprenda a unirse en los propósitos, en los proyectos y la unidad de mente, va a ser una iglesia que va a mostrar poder. No va a haber envidia, no va a haber celo, no va a haber acusaciones. Cuando una iglesia aparecen 2 o 3 acusando al otro de pecado y murmurándolo, esa iglesia no crece. Ese hermano que señala va a destruirse a sí mismo. El diablo va a tomar voluntad propia contra ese hermano o esa hermana que empiezan a murmurar, a criticar, a señalar y a acusar de pecado a todo el que ven. Esa no es la iglesia. Si usted cree que un hermano está en pecado, ayúdelo. Y si el hermano dice que no está en pecado, pues tranquilo, ore por ese hermano, ámelo y dele el ánimo para que siga hacia adelante y tome territorio de éxito y de victoria. Tiene que tener mucho cuidado en esa área. Los creyentes estuvieron juntos y tuvieron todas las cosas en común. Otra característica de la iglesia de Jerusalén fue la unidad de propósito y de mente. Tiene que haber unidad. Tiene que unirte al hermano. Si tiene un proyecto, si tiene una visión, si tiene un evento y el evento es para bien del reino, únete a ese hermano, ayúdalo, colabórale y dale ánimo espirituales, porque ese es el propósito, trabajar en equipo. Punto número 8. También había un espíritu dadivoso en la iglesia en Jerusalén. Este fue el resultado de la gran medida de gracia, porque daban. El que no da, no tiene gracia. Si tú no das y te niegas a dar y ayudar, pues te conviertes en un desgraciado. No tiene gracia, pierde la gracia. Y tiene que dar para poder tener gracia. En el libro de los Hechos había sobre todos en ellos. Hechos capítulo, anota, 4, 33 al 35. Hechos capítulo 4, versículos 33 al 35. Esto era como resultado de la dimensión apostólica. Las necesidades de cada creyente pudieron ser atendidas. No había necesidades. No había esa tacañez. No utilice versículos que no son comunes ni versículos que son reales para apuntarlo a esa forma. Oye bien, el obrero es digno de su salario. Claro que es digno de su salario, pero mientras tú sirves a Dios, tú no estás sirviendo por un salario, tú estás sirviendo porque eres hijo del reino, naciste del vientre sangriente de Jesucristo, naciste del vientre de Dios. Oye, la sangre del Cordero te hace hijo de Dios, y si te hace hijo de Dios, tienes que actuar y ser como un hijo, sin reclamar salario ni sueldos. Las bendiciones de comer y las bendiciones de todas clases, Dios te la va a dar. Dios te va a suplir, porque Dios dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Eres justo, te convierte en una persona justa cuando tú te empeñas y te entregas a servirle y a darle a Dios sin pedirle salario. Dios tiene tu salario, tiene la salvación para ti. Tiene la sangre del Cordero sobre ti, tiene el Espíritu Santo en ti, tiene el cuidado tuyo en ti. Si tú buscas a alguien para que te cuide como te cuida Dios y que te alimente como te alimenta el Espíritu Santo y que te guarde internamente y te lave con su sangre, si lo buscas, tú no tienes dinero con qué pagarle y Dios no te cobra. Dios te lo hace gratuitamente por amor. Así que por amor, siempre en el reino, sírvele a Cristo. El que no sirve, no sirve. Si tú no le sirves a Dios, tú no sirves. Dios te lo da todo gratis, la salud, el aire, la respiración, la vida. Eso vale más que todo el dinero que tú trates de cobrarle a Dios por servirle un rato.
Tenemos que entender eso, hermanos. Como resultado de la dimensión apostólica, las necesidades de cada creyente pudieron ser atendidas. No te cobró. Bárbaro, bárbara. ¿Hasta dónde puede llegar tu miseria material? ¿Hasta dónde puede llegar? Cuando ya Dios te sirve, nosotros lo que hacemos es poner a Dios a servirnos. Señor, dame dinero. Señor, dame trabajo. Señor, dame aquello. Señor, dame lo otro. Señor, descánsame. Lo tienes sirviéndote y no te cobra. Alabado sea el Señor, el ser más grande y más poderoso de todo el mundo, de todo el universo. Tú lo tienes como un niño sirviéndote, pidiéndole, rogándole que te dé. ¿Qué tú le das? Que lo alabas un poco, tú lo alabas y Él te engrandece. Tú alabas a Dios y Dios te empieza a engrandecer. Tú alabas a Dios y Dios te empieza a dar fuerza, poder, autoridad. Tú alabas a Dios y Dios te empieza a poner a hacer milagros, maravillas, prodigios. Hay gente que cobran los milagros, hay gente que cobran las profecías. Todo eso viene de Dios. Todo eso viene del Señor. Dios es quien lo hace, no tú. Por eso tienes que servirle. Por eso tienes que amarle. Y si tú lo amas, se quiere cobrarle a Dios por amarlo. Alaba. Punto número 9. Perseveraban cada día. Diariamente apunta el 9. Perseveraban cada día. Diariamente perseveraban en su asistencia al templo. Ellos adoraron juntos en el templo regularmente. Y ellos formaron pequeños grupos de comunión. Eso es lo que Dios buscaba de ti. Cuando dice, yo no tengo amigos. Yo no tengo quien me ame. Yo no tengo una madre o un padre que me acaricie. Dios te pone la madre y te pone el padre. No solo que te acaricie. Como hay madres que le cocinan a hijos espirituales. Es más valioso un padre espiritual genuino que cualquier padre de sangre y carne. Los padres de sangre y carne cometen los errores que destrozan a los hijos y a las hijas. El Padre espiritual te ama y ora por ti. Está pendiente a ti y sufre y entristece cuando tu padre está en las calles emborrachándose, disfrutando otras mujeres que no son tu madre. Y dando de su corazón y su alma para que el demonio no te toque, sino que Dios esté siempre contigo. Punto número 10, anota. Contentamiento. Gran gozo y agradecimiento fue otra de las características de esta iglesia. El espíritu de gozo fue muy fuerte en Jerusalén. Las iglesias apostólicas tendrán gozo en el Espíritu Santo como una característica muy resaltante del reino de Dios. Romanos, apunta, Romanos 14, 17. Alabanza. A través de la unción apostólica se derrama una fuerte alabanza. En una iglesia apostólica la alabanza toma un rol preponderante y se convierte en centros de alabanza y celebración. Recuerde que poder y autoridad son dos características de la unción apostólica. Estos dos elementos son parte intrínseca
de la unción apostólica. En una iglesia apostólica, la alabanza será un instrumento para derribar fortalezas. A través de la alabanza, los creyentes son atados con cadenas y los nobles con grillo de hierro. Vete al Salmo 149, estúdialo completo y vas a recibir enseñanzas amplias, profundas, que van a calar en tu corazón y van a abrazar tu espíritu. Punto número 12. La ciudad entera tenía un testimonio favorable a ellos. La ciudad, tomando un buen testimonio sobre la iglesia, tenían que asistir, tenían que ir a alabar a Dios y a compartir con los hermanos de esa iglesia, porque la iglesia sembraba amor, sembraba poder, sembraba alabanza, sembraba entrega, sembraba comunidad y sembraba gran amor. La ciudad entera tenía un testimonio favorable a ellos. En griego la palabra favor es el vocablo charis, que significa la divina influencia sobre el corazón. Dios le da a la iglesia, a las iglesias apostólicas, gracia o favor en sus ciudades, regiones y aún naciones. El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la iglesia. Tu iglesia va a crecer y se va a seguir multiplicando. Cada día el Señor añadía personas a la iglesia. Adicción, multiplicación y multitudes son los términos comunes en el libro de los Hechos, amados. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discipulados se multiplicaba, crecía porque los discípulos, los que recibían a Cristo, se la comían, la tragaban y la digerían. Y la sangre del Cordero se digería dentro de ellos y iba creciendo con poder, con autoridad. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive, un gran número de sacerdotes obedecía a la fe, se convertían. No hable mal de los católicos. Usted sabe lo que usted tiene que hacer. Fluir como iglesia en su comunidad, en su ciudad, en su barrio. Y verá la iglesia católica tornándose a la iglesia evangélica, porque van a ver el verdadero mover del Espíritu Santo, el verdadero sentir de ese Espíritu Santo. Los musulmanes, quien sea, van a ver el poder, las señales, las maravillas que se manifiesta a través de esa iglesia que alaba, que adora, que se entrega, que ama. Porque se hace poderosa en su comunidad, en su barrio, en su ciudad. Amados, no nos hemos ganado el barrio ni la ciudad porque no hemos entrado en esta dimensión apostólica. Sea una iglesia enviada, un cristiano enviado, que esa dimensión, esa unción apostólica corra sobre ti. Alabado es el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la iglesia. Cada día el Señor añadía personas a la iglesia. Adicción, multiplicación, multitudes son los términos comunes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, 10, te lo voy a leer. Hechos capítulo 6, 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 7, escúchelo, léalo. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 5, 14, anótelo. Wow. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Hechos capítulo 11, verso 21. La dimensión apostólica produce el crecimiento de la iglesia.
Las multitudes son atraídas a las iglesias que reciben y caminan en la unción apostólica. Sobre este aspecto hemos tratado ampliamente en el capítulo 2, atracción apostólica. Atracción apostólica es algo que tenemos que llevarlo en la misma verdad que cada día predicamos y enseñamos. Amados, es importante, muy importante, que usted ande en la dimensión apostólica. Es muy importante que no se envíe, espere que lo envíen. Es muy importante que aprenda y estudie a profundidad el libro de los Hechos, porque todas las iglesias del libro de los Hechos fueron pastoreadas por los apóstoles, fueron fundadas por los apóstoles, y ahí están las enseñanzas. El único libro que no dice amén, y no dice amén, ¿sabe por qué? Porque nosotros, lo de esta generación y lo de la próxima generación hasta que Cristo venga, los seguimos escribiendo. Ande en la dimensión, en el fundamento que Cristo estableció. Establezcase sobre la roca, y esa roca produce poder. Esa roca es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús esa roca. Ahí tenemos los días postreros. Ahí tenemos la unción reservada para vencer todo plan del enemigo y avergonzar los hechos de Satanás. Avance, avanza, iglesia. Iglesia, sal de la religión, sal de los marcos inventados por pastores y entra en el fundamento que dice la palabra. Si te centraliza en Cristo, te vas a centralizar en el poder que trajo el Maestro. Te vas a articular perfectamente en el conocimiento espiritual que Cristo estableció y te dejó. Iglesia de estos tiempos, cambia para la envidia, para la división, porque Cristo no se divide. Cristo se une más. Padre, tú en mí y yo en ti y yo en ellos, Señor, para que seamos uno en ti, Padre. Que seamos uno, que nos unamos, que nos amemos, que trabajemos en equipo, porque somos un equipo que pertenece al reino. Que nuestra guerra no es contra nosotros ni contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, para derribarlo, contra legiones. No acuses a los hermanos, no calumnie a los hermanos. Deja de hablar mal de la iglesia y de tus hermanos. Al contrario, fortalécelo con tu buen hablar. Bendícelo con la boca bendiciente. La Biblia misma registra que los maldicientes no le dan el reino de los cielos. Entra en la dimensión poderosa. Entra en el contentamiento de llevar salvación a otros. Dios es poderoso y Dios es grande. Y tú en Cristo te hace poderoso. Tú en Dios demuestra que verdaderamente Él es tu Padre. Porque Dios es justo, Dios es verdadero. Pide perdón cuando juzgue, pide perdón cuando señales. No trate de hacerte justo acusando a tus hermanos y hablando mal de tus hermanos e inventando historias que no existen.
Busca de Dios. Arrepiéntete de tu pecado en el nombre de Jesucristo. Y yo te declaro libre ahora. Y declaro sanidad en tu corazón y victoria en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te declaro dichosa, te declaro dichoso, te declaro triunfante, exitoso, verdadero y justo. Hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Ande en la iglesia correcta. Sé la iglesia correcta. Sé la iglesia verdadera. Sé la iglesia que fundó Cristo. Sé la iglesia de amor y la iglesia de mucha paz. Amén.